Entonces vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. Primero que todo, buenos días. Espero que se encuentren pues todos bien, de salud, al igual que sus familiares. Entonces la temática que vamos a desarrollar hoy es con referencia a el pie de rey o vernier. Listo, como vimos en la cinta métrica y la regla, pues aquí vamos a ver también el pie de rey en unidades de medición en pulgadas y milímetros. ¿De acuerdo? Entonces en la sesión de hoy solamente vamos a ver lo que son las mediciones en pulgadas. Sí, las mediciones en pulgadas que son un poco como un poco más enredadas. Dale, en milímetros, ya como vimos en la regla, pues muy sencillo. Pues el pie de rey también es en milímetros es muy sencillo. En pulgadas es donde se enreda un poquito más la cosa. Entonces sí, vamos a prestar atención a medida que vayan surgiendo las dudas, pues abren los micrófonos, hacen las preguntas y vuelven y lo cierran. Listo, entonces, el pie de rey que vamos a ver. El pie de rey pues está estructurado de la siguiente manera, esta presentación. Vamos a ver, a revisar ahorita lo que es el contenido, cuáles son los desafíos que vamos a desarrollar frente a esta temática, la estrategia empleada, ya unos ejemplos de mediciones en fracciones de pulgada, continuamos con las milésimas de pulgada, seguimos con la parte de mediciones en milímetros, el uso y preservación de los instrumentos y los errores en la medición. Bien, este es todo el contenido de lo que es eh, la utilización del pie de rey. ¿De acuerdo? Esta es toda la temática que vamos a desarrollar en torno al pie de rey. Entonces, en la sesión de hoy eh, vamos a llegar hasta las fracciones de pulgada. Miramos ahí lo de las milésimas. Pero digamos que no va a ser parte en sí de lo que es el contenido. ¿Sí? Porque el tema de las fracciones, pues como les digo, es un poco enredado. Entonces eso vamos a dedicarle todo el tiempo necesario para que quede completamente claro. Ya después en milésimas y milímetros ya eso es mucho más sencillo. Entonces ahí no vamos a tardar mucho tiempo, pero acá en fracciones sí es necesario que le prestemos mucha atención y mucho cuidado y va a requerir un poco más de tiempo que los demás. Entonces, como les dije, el contenido, vamos a ver lo que es la interpretación de mediciones con el pie de rey en pulgadas, en milímetros y todo el tema de los usos y cuidados que hay que tener al utilizar este instrumento de medición. Ustedes saben que este instrumento de medición pues es muy delicado, ya nos permite hacer mediciones un poco más exactas que la cinta métrica y la regla. Entonces hay que tener ciertos cuidados para mantener, digamos, esa funcionalidad durante toda su vida útil. Entonces, primero arrancamos con el tema de las fracciones de pulgada. Sí, estas unidades de medida, las pulgadas se utilizan mucho en las empresas actualmente, ¿cierto? Y se utiliza paralelamente, ya les había mencionado, a los milímetros. Entonces siempre en las empresas donde vayamos vamos a encontrar que hay mediciones, especificaciones, planos y demás que vienen en pulgadas y otras en milímetros. Siempre vamos a encontrar los dos sistemas de unidades. Entonces, por eso se considera importante que nosotros conozcamos cómo funciona el tema de las pulgadas en los instrumentos de medida.
¿sí? Y eso lo vamos a lograr, ese entendimiento, a través de unos ejercicios. Unos ejercicios que vamos a ver acá de manera teórica, ¿sí? Que más adelante pues lo llevaremos a la práctica. Unos ejercicios de resolución de mediciones en fracciones de pulgada. Entonces aquí hay una matemática básica que les va a tocar recordar, pero es una matemática que vieron por allá en tercero, desde tercero de primaria se comienzan a ver el tema de las fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo que son suma de fraccionarios. Aunque acá las sumas que vamos a hacer pues son mucho más sencillas que aquellas que vieron ustedes allá, porque las fracciones que vamos a operar aquí tienen unas particularidades. Y esas particularidades hacen que las operaciones sean más rápidas y más sencillas. Eso lo veremos en unos ejemplos ya aplicados. Listo, entonces este es el tema de las fracciones. Hay que tener claro, esto todavía se utiliza en la industria y por eso es que es necesario que nosotros tengamos el dominio teórico y práctico en la operación de estos instrumentos. Por otro lado tenemos lo que son las milésimas de pulgada. Permítanme, aquí me devuelvo un momento. Aquí, como ustedes pueden ver en la imagen, los resultados de las mediciones que nosotros vamos a hacer con este tipo de instrumentos son así, en fracciones. Eso va a ser el resultado de la medición, se va a expresar con un número fraccionario. Entonces aquí es donde ustedes, pues, algunas mediciones que ya han escuchado, seguramente, de un cuarto, 3/8, 5/16, un 16, todas esas mediciones las vamos a ver aquí y salen de aquí, de las pulgadas fraccionarias. Listo, entonces yo sé que ustedes han escuchado cuando van a una ferretería, a comprar un tornillo, o a comprar una tubería, o escuchan a alguien comprándola, que te dicen, no, que esto es de media, esto es de 3/8. Ya saben que estamos hablando de pulgadas fraccionarias. Y aquí vamos a ver cómo funciona, eh, digamos que esta forma de medición. Y en las milésimas, también de pulgadas, también se utilizan, son mediciones mucho más exactas que las fracciones. Es decir, si yo necesito hacer una medida con mayor exactitud, estamos hablando en pulgadas, debería utilizar un instrumento que me permita hacer mediciones en milésimas de pulgada. Entonces aquí los resultados de esas mediciones con un instrumento o con un PRI en milésimas lo voy a expresar en una forma decimal, ¿sí? Un número, una coma, un punto y una serie de dígitos después de esa coma. Ese va a ser, mientras ya el resultado de la medida se expresa como una fracción, es decir, un cuarto, 3/16, un octavo. Acá el resultado de las mediciones son un número decimal, 0.x o 1 punto tal, ¿sí? Esa es la forma de escribirlo. Ya lo veremos con más detalle más adelante. Pero entonces en el tema de las pulgadas, resumiendo acá un poco, con el tema de las pulgadas tenemos dos, digámoslo o llamémoslo así, dos sistemas, uno en fracciones de pulgada y otro en milésimas de pulgada. Listo, ese es el resumen que podemos hacer hasta ahora. En las mediciones con el PRI en pulgadas tenemos dos sistemas, uno fraccionario, que el resultado de la medida es un número fraccionario, y milésimas de pulgada, que es un número decimal. Listo, ese es el resumen hasta ahora. Pulgada, dos sistemas, fracciones o milésimas. Es decir, cuando yo hago mediciones en pulgadas con el PRI, puedo hacerlas o en fracciones de pulgada o en milésimas de pulgada. ¿Cuál es más exacto de los dos? Milésimas de pulgada.
Si necesito hacer mediciones rápidas, que no sean así de mucho requerimiento, que no sean de muy exactas, por llamarla así, puedo utilizar las fracciones de pulgada. Pero si ya necesito mediciones en pulgadas con mayor exactitud, debo hacerlas con un pie de rey en milésimas de pulgada. ¿De acuerdo? También hay una forma que vamos a ver más adelante cuando veamos las conversiones de cómo convertir el resultado de una medición en milésimas de pulgada de forma fraccionaria y también un fraccionario, ese resultado de esa medición en fracción, llevarlo a una forma decimal. Listo, eso ya lo vemos más adelante. Pero hasta ahora el resumen de todo esto es, voy a hacer una medición con un pie de rey, puedo los resultados expresarlo en forma fraccionaria o en forma decimal. Ok, vamos a tener un pie de rey en fracciones de pulgada y otro pie de rey en milésimas de pulgada. También vamos a ver cómo se identifican uno con respecto al otro, cuáles son las diferencias que tienen. En la parte de milímetros podemos hacer mediciones en centésimas de milímetro. Centésimas de milímetro podemos tener una centésima, 2 centésimas y 5 centésimas. Los de una centésima normalmente son digitales, que es como ese que ven en la imagen, la parte de abajo. En la parte de arriba tenemos la escala de medición de un pie de rey en centésimas de milímetro, pero este corresponde a 5 centésimas de milímetro, lo que es la resolución del instrumento. Ok, ese término que ya lo vimos anteriormente. Y en la segunda imagen, esta que ven acá, está ya la resolución de este instrumento, que también son centésimas de milímetro, es de 2 centésimas. Ok, entonces están así en este orden. ¿Cuál de los tres es más exacto? El digital. Ok, me permite hacer mediciones con una resolución más pequeña, por lo tanto tiene mayor exactitud. ¿Cuál le sigue? El que está la imagen del medio, que es un pie de rey que tiene una resolución de 2 centésimas, es decir, el doble del digital. Y finalmente el primero, que es el menos exacto entre estos tres, pues nos permiten hacer mediciones en 5 centésimas, entonces un poco más del doble del de 2 centésimas. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres tipos de pie de rey. El digital, ¿qué pasa con el digital? Que el digital yo no tengo que hacer ninguna lectura aquí de la escala, ninguna interpretación, porque el resultado me lo muestra aquí en el display. Mientras que en estos dos imágenes, la primera y la segunda, sí me toca a mí interpretar estas escalas. Ok, este no tiene mayor desafío, simplemente colocar bien el pie de rey y tomar la lectura aquí, y este sí requiere que nosotros demos un poquito más en la interpretación de esta medición. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, ya saben, pueden abrir el micrófono, intervienen, aclaramos y seguimos. Ok, en cualquier momento, no se preocupen por eso. Y el otro es, como les comentaba, este instrumento de medición del pie de rey es un instrumento de medición, no es una herramienta, ¿sí? Entonces requiere unos cuidados, una utilización y un almacenamiento adecuado, de tal manera que se mantengan sus condiciones meteorológicas durante toda su vida útil. Entonces, por eso es necesario conocer algunas pautas para lo que es el uso, el almacenamiento y la preservación de este instrumento. Bueno, los instrumentos de medición, entre más exactos sean, entre más complejos sean, ¿sí? Entre más sofisticados sean, requieren
de unos cuidados también mayores. Listo, entonces ese es más o menos el contenido, el resumen de lo que vamos a desarrollar en torno al pie de rey. Aquí vamos a continuar con el desafío. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean en torno a la utilización de este instrumento? Entonces iniciamos. Entonces, ¿por qué? El por qué es importante que nosotros conozcamos cómo se utiliza, cómo se interpreta, qué cuidados hay que tener en la utilización de este instrumento, por qué hay que preservarlo, por qué hay que guardarlo en ciertas condiciones. Y es que como son muy utilizados en la industria, ¿sí? Y en la industria, como les dije anteriormente, aún coexisten los dos sistemas de medida que son el sistema inglés, que es el que utiliza las pulgadas. Estamos hablando del caso del pie de rey. El sistema inglés que utiliza las pulgadas y el sistema internacional que utiliza los milímetros. ¿Ok? Eso es digamos que la utilización o la coexistencia que tienen esos dos sistemas en la industria. Por eso que se requiere que nosotros, como aprendices, como estudiantes de soldadura, cuando salgamos a esa vida productiva, estemos en la capacidad de utilizar indistintamente cualquier de los dos sistemas, sea el sistema inglés en pulgadas o sea el sistema internacional en milímetros. Entonces aquí vamos a desarrollar esa habilidad de manejar los dos sistemas porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en la industria. Son muchas empresas que ya están implementando obligatoriamente el uso del sistema internacional, o sea, el uso de los milímetros en este caso, ¿sí? Porque es mucho más sencillo, porque se utiliza en muchos países del mundo y porque permite la intercambiabilidad fácil de productos, equipos, bienes y servicios. Entonces, por eso, porque necesitamos hablar el mismo idioma. Pero también es cierto que las realidades de las industrias en su día a día, por la influencia que tengan, ya sea americana, pues les toca sí o sí utilizar instrumentos de medición en el sistema inglés, porque las normas que utilizan son americanas, porque los equipos que utilizan son americanos, porque los productos que fabrican, las especificaciones vienen con normas americanas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es digamos, la problemática que podemos encontrar en la industria, pero que al mismo tiempo se convierte para nosotros en, en una motivación para fortalecer nuestras competencias y manejar los dos sistemas de unidades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, esa es digamos, la problemática que existe en el sector productivo, ¿sí? Que para nosotros se convierte también en una oportunidad de ampliar nuestros conocimientos. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para esas necesidades que tiene el sector productivo en el tema de las mediciones, sabiendo que ellas tienen la posibilidad y la versatilidad de manejar los dos sistemas de unidades? Entonces, esa es la gran pregunta y eso es lo que vamos a resolver a través de el desarrollo de este tema. Entonces, ¿cómo le vamos a dar respuesta a esa pregunta? Para nosotros, sencillo. Conociendo los dos sistemas de unidades. Manipulando instrumentos de medición en los dos sistemas de unidades. De esa manera, yo
sabiendo cómo se utiliza, sabiendo cómo se interpreta un pie de rey, en este caso, en pulgadas, ya sean fracciones o milésimas, y en milímetros, ya sea en una centésima, 2 centésimas o 5 centésimas, conociendo yo todo eso, sabiendo interpretar los resultados de medición en esas dos unidades, ya le doy respuesta al interrogante anterior. Entonces ya me preparo y ya cuando inicie ya mi vinculación al sector productivo voy a tener todas las competencias, no importa cuál de los dos sistemas de medición utilicen en esa empresa, ya yo estoy en capacidad de operar instrumentos de medida en cualquiera de los dos sistemas de medición. De esa manera es como nosotros vamos a darle respuesta a esa necesidad que hay en la industria. Listo, entonces ahí tenemos ya lo que es el desafío y lo que pretendemos abarcar con este curso. Entonces no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Y si no, pues continuamos. Bueno, entonces seguimos con nuestro tema. Y ahora que nos toca, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a emplear para lograr el objetivo? El objetivo que nos hemos planteado, que es conocer los dos sistemas de medición, reconocer las unidades de medición en los instrumentos, cómo se utilizan, ¿sí? Cada uno, ya sea en pulgadas o milímetros, y también cómo realizamos esa conversión entre esos dos sistemas de medida. Entonces vamos a ver qué hay que hacer para lograrlo. Para lograrlo debemos efectuar mediciones, lógicamente, con un pie de rey en pulgada, reconociendo todas sus características metrológicas, identificando mediante una inspección visual cuáles son las unidades que maneja ese instrumento. Lo mismo vamos a hacer para el caso de los milímetros, ¿sí? Identificando las escalas, mirando a ver cuáles son las diferencias, etcétera, etcétera. De igual manera, debemos tener claro cuáles son los errores que se pueden presentar al momento de utilizar estos instrumentos, ya sea en la manipulación o en la interpretación o lectura de la medición, y establecer unas equivalencias entre ambos sistemas de unidades, o sea, en milímetros o pulgadas. Dentro de la pulgada también hacemos ese tipo de equivalencias entre fracciones y milésimas. En los milímetros no hay ese tipo de equivalencia porque los milímetros son únicos, ahí no hay más divisiones, son milímetros, mientras que en las pulgadas sí tenemos por un lado fracciones y por el otro lado las milésimas. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a lograr darle respuesta a todas esas necesidades a través del cumplimiento de estos objetivos que nos hemos planteado. Listo, entonces ya tenemos el tema ya sabemos que vamos a ver en este curso cuáles son las necesidades que justifican el que veamos estos dos sistemas y cómo lo vamos a realizar. O sea, el cómo son los objetivos. Listo, entonces vamos a comenzar por
las fracciones de pulgada, ¿sí? Que es el tema esencial de esta sesión, a través de unos ejemplos. Entonces, listo. Las fracciones de pulgada. Esto es igual que como vimos en la cinta métrica. La cinta métrica equivaldría a lo que es a lo que es la escala acá principal del pie de rey. Listo. Entonces, lo que yo les planteo a ustedes a través de este ejemplo es que vamos a hacer la interpretación de las mediciones con un pie de rey en fracciones de pulgada mediante tres pasos muy sencillos. Listo, les voy a leer aquí los pasos, los voy a desglosar, y estos pasos que están aquí ahora a través de una imagen hacemos todo ese reconocimiento. Y ahora que terminemos este tema, vamos a ver cuáles son las partes del pie de rey, cuál es el pie de rey a través de imágenes y videos y demás. Yo les envié por correo los simuladores. Vamos a identificar las partes y vamos de una vez a aplicar esto aquí. Es decir, vemos las partes, nos devolvemos y seguimos. ¿Sí? Entonces, estos tres pasos, que son, como les digo, muy sencillitos, nos van a permitir a nosotros interpretar las mediciones con un pie de rey en fracciones de pulgada. Listo, ahora mismo cuando se los lea, de pronto es que van a estar desubicados, pero cuando ya veamos esto aplicado en un ejercicio, ya yo sé que se les va a hacer un poco más entendible. Entonces, el primer paso dice: contamos los 16avos pasados del cero del nonio hasta el cero de la escala principal. Dicen, pero ¿cuál es el nonio? ¿Cuál es la escala principal? Ahorita los vemos. ¿De acuerdo? 16avos, ojo que aquí me están diciendo ya 16avos. Estamos hablando de un pie de rey en fracciones de pulgada. Igual que vimos en la cinta métrica. La cinta métrica, la pulgada está dividida en 16 partes o en 32. Listo, aquí solamente en el pie de rey la pulgada está dividida en 16 partes, donde cada parte equivale a un 16avo. Listo, acá la pulgada no está dividida en 32, solamente en 16avos para todos los pies de rey en fracciones de pulgada. Entonces el primer paso me dice, cuento cuántos 16 hay, cuántos 16avos hay entre el 0 del nonio y el 0 de la escala principal. Ese es el primer paso, contarlos. Sí, contarlos. 1, 2, 3, 4. Ya yo sé que esos 4, 5, 3 o 2 son 16avos. ¿Listo? El segundo paso dice, si el 0 del nonio coincide con una línea de la escala principal, ya hasta ahí se toma la medición. Digamos que hasta ahí ya ahí murió. Entonces yo tomo la medida, ahí donde si el 0 coincide con una línea de la escala principal, hasta ahí se acabó todo. Y ahí serían simplemente dos pasos. Entonces ustedes imagínense que ese 0 del nonio es el borde de la pieza, ¿sí? Trayendo a colación el ejemplo de la cinta métrica. Acuérdense que en la cinta métrica los ejemplos que vimos era que el borde, uno de los bordes del objeto que estábamos midiendo, si coincidía con una línea de la escala principal de la cinta métrica, hasta ahí. Ahí es donde vamos a tomar la medición. Entonces aquí ese borde sería el 0 del nonio. Ok, si ese borde coincide en una línea de la escala principal, hasta ahí llegó todo. Yo simplemente cuento cuántos 16avos hay hasta ahí. Listo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que si el numerador es par, yo tengo que simplificar.
Es decir, si yo cuento 1, 2, 3, 4 16avos, ahí el numerador es par, me tocaría simplificar. Serían 2 octavos, el numerador sigue siendo par y sería entonces otra vez mitad y mitad, un cuarto. Listo, ya un cuarto ya no se puede simplificar porque el numerador es impar. El numerador es impar, ya no hay nada que hacer. Listo, entonces ese sería el segundo paso. Ahora, ¿qué pasa si ese cero o si ese borde no coincide con una línea de la escala principal? Es decir, queda intermedio entre dos líneas. Entonces, cuando eso ocurre, ya ahí sí me voy a mirar en el nonio, que es una escala auxiliar que trae el pie de rey, qué línea de ese nonio coincide con una línea de la escala principal. Listo, y eso me va a dar otro número, otro, en este caso, un fraccionario. Y el tercer paso es hacer la suma de esas dos fracciones que tengo. Sí, ahora lo vemos en un ejemplo. Entonces aquí vamos digamos, a hacer una pequeña pausa para mostrarles yo el tema de todo lo que son las partes del pie rey y de qué les estoy hablando. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos lo que es un pie de rey, ¿sí? Para los que no lo conocen. Entonces, con el pie de rey, ¿qué podemos hacer? Con el pie de rey podemos hacer mediciones externas a través de estas mandíbulas que están aquí, ¿sí? A través de estas puntas. Estas son las superficies de medición. Entonces, a través de estas dos puntas yo puedo hacer mediciones externas. ¿Qué son mediciones externas? Por ejemplo, el diámetro de una varilla, el espesor de una platina. Esos son dimensiones exteriores. Entonces, para eso yo utilizo estas dos superficies de aquí. Acá tenemos otras dos mandíbulas, otras dos puntas que son para hacer mediciones internas. Es decir, el ancho de una ranura, el diámetro de un agujero, etcétera. Todo lo que son dimensiones interiores. Entonces las hago con estas dos mandíbulas de aquí arriba, o estas dos puntas. ¿Ok? Y también podemos hacer mediciones de profundidad. Si necesito hacer un agujero a una determinada profundidad o deseo conocer qué profundidad tiene ese agujero, pues utilizo esta sonda de profundidad o varilla de profundidad. Entonces aquí tenemos la escala principal, que es esta de aquí. ¿Sí? Esto es igualito a lo que vimos en la cinta métrica. En la parte superior tenemos las pulgadas y en la parte inferior los milímetros. Listo, ¿cuál es la diferencia? Aparte de que puedo hacer medidas interiores, exteriores y de profundidad con mayor exactitud que una cinta métrica, ¿sí? Porque en determinadas ranuras o en determinados agujeros yo puedo medir la profundidad con una cinta métrica. ¿Sí? También vimos que se podían hacer algunas mediciones interiores y de exteriores también. Entonces, con este pie de rey yo hago medidas de mayor exactitud, puedo hacer mediciones de profundidad en agujeros más pequeños o incluso en diámetros internos más pequeños y con mayor exactitud. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la otra diferencia que tienen? Y es que el pie de rey tiene acá unas escalas auxiliares, aparte de estas que ven aquí que están en la regla, tiene unas escalas auxiliares que se le llaman nonio, ¿ok? El nonio. Entonces, como acá tengo milímetros, tengo un nonio que es en milímetros, que está en la parte inferior. Y en la parte superior que tengo pulgadas, entonces acá tengo un nonio en pulgadas. ¿Listo? Ese es
Este es el pie de rey, así para que los que no lo conozcan, aquí lo están viendo. Ahorita ya les voy a compartir un video. Entonces este es el pie de rey, listo. Entonces aquí tenemos escala principal y el nonio que tiene su escala. Entonces el primer paso nos hablaban, ¿no? Que hay que contar cuántos 16avos hay entre el 0 del nonio y el 0 de la escala principal. Entonces ya sabemos cuáles son esas escalas, por lo menos dónde están ubicadas, que es en este cuerpo del pie de rey tenemos la escala principal, y en el nonio, que también tenemos una escala, tenemos esa escala del nonio que tiene un 0, y acá también tiene un 0. Listo. Entonces ahora vamos a verlo ya un poco mejor, digamos. Vamos a ver ya lo que es la aplicación. Ya aquí está el pie de rey, listo. Aquí lo tenemos. Entonces aquí solamente porque como vamos a hacer los ejercicios y vamos a practicar con el pie de rey en fracciones, entonces aquí solamente vamos a ver la escala de medición principal en fracciones de pulgada. Ok, un pie de rey normalmente traería la otra escala que en milímetros, pero esa ahora mismo no nos interesa. Nos interesa esta parte. Entonces aquí tenemos el nonio, superficies para medir interiores, superficie para medición de exteriores. Aquí tenemos un freno, ¿sí? Que esto bloquea esto para que no se me mueva la medición. La sonda para medir profundidades. Y aquí hay una ruedita que se llama el impulsor. Entonces sobre ese impulsor que va el dedo pulgar. Entonces este es un pie de rey que está hecho para personas diestras o derechos. Utiliza la mano derecha. Entonces el pulgar derecho debería ir aquí, y con ese pulgar yo cierro y abro las mandíbulas. Entonces siempre hay una mandíbula o una superficie de medición fija, esta no se mueve, y esta es la móvil, ¿de acuerdo? Esta es la móvil. Entonces yo por aquí con el pulgar abro y cierro el pie de rey. Entonces cuando el pie de rey está completamente cerrado, entonces noten ustedes como el 0 perdón, el 0 de la escala principal coincide con el 0 del nonio. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a abrirlo. Digamos, vamos a abrirlo hasta aquí. Ya se separaron las mandíbulas. Entonces esta separación de las mandíbulas que correspondería a la medición de cualquier superficie, sea externa, interna o de profundidad, yo la voy a tomar aquí. La lectura la hago aquí sobre las escalas de medición. Entonces recuerden, el primer paso me decía, bueno, primero ya esto lo dijimos, ¿no? Esto ya yo creo que ya está claro, que esta pulgada, las pulgadas enteras están divididas en 16 partes. Aquí las tengo: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Listo, donde cada una de esas divisiones equivale a un 16avo. Entonces el primer paso que me dice, cuento cuántas divisiones hay desde el 0 de la escala principal hasta el 0 del nonio. Las cuento. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como en este caso el 0 del nonio coincidió exactamente con una división de la escala principal, ya la medida hasta ahí llegó. Entonces, ¿cuántos serían? 11 líneas, pero 11 líneas, cada línea es un 16, entonces aquí tendremos 11 16avos. ¿Listo? Esa es la medida que hay aquí. 11 16avos de pulgada. Ese sería el primer caso, entonces la medida llegó hasta ahí. Cuento cuántos 16avos van del 0 de la escala principal hasta el 0 del nonio.
Si el 0 del nonio coincide, hasta ahí llegó. Únicamente me tocaría es mirar a ver si el numerador es par o es impar. Si es impar, hasta ahí llegó. Si es par, tendría que simplificar. Entonces, en este caso me dio 11. 11 es impar. Por eso el resultado de la medición pues llegó hasta ahí. Listo, vamos a ver otro ejemplo en el caso de que sea par. Vamos a colocar, digamos, aquí. Entonces aquí seguimos. Primer paso, cuento cuántos 16 hay hasta acá. Y aquí tengo 2, 4, 6, Profe, 8, 10. disculpe, Sí, no me sale el ejemplo. no sale de la pantalla. No, profe, no sale ejemplo. No sale, profe. Ninguno está viendo la pantalla. Sale ahí un. El diámetro El, del el cierre. El cierre. y otra cosa. Ajá. Vamos a otra vez a... Seguro como que no lo compartió. Vamos a compartir la pantalla. Listo, ahora sí. Claro, ahora sí sale. Ahora sí, profe, ahora sí, ahora sí. Bueno, dale, entonces vamos a otra vez a repetirlo. Entonces, ahorita vimos las partes del pie de rey. Listo, entonces aquí tenemos... Estas son las superficies para medición de exteriores. El puntero del mouse sí lo ven, ¿verdad? ¿O no? Bueno, entonces aquí tenemos superficie para medición de exteriores, interiores, profundidad. Entonces en este pie de rey que están viendo acá solamente están dibujadas lo que son las pulgadas, ¿ok? Aquí abajo vendrían los milímetros, pero no nos interesa. Nos interesa ahora mismo concentrarnos en las pulgadas. Y estamos hablando de fracciones. Aquí los resultados de esta medición me van a dar un número fraccionario. ¿De acuerdo? Además de eso, les decía ahorita que aquí está el impulsor. Este pie de rey es para derechos, para diestros. Entonces el dedo pulgar de la mano derecha iría aquí sobre este impulsor. Entonces con este es que yo desplazo el pie de rey. Aquí tengo una mandíbula fija. Esta es la móvil para exteriores. Aquí mismo también tengo una superficie para medir interiores fija y otra móvil. ¿De acuerdo? Cuando no puedo tomar la lectura directamente, utilizo el freno, bloqueo para que no se me desplacen las escalas, retiro el pie de rey y tomo la lectura. Y acá tenemos la sonda para medir profundidades. ¿Listo? Esas son las partes del pie de rey que vimos ahorita. Entonces, cuando yo cierro el pie de rey totalmente, ¿sí? Estas dos superficies se tocan y estas de acá no hay ninguna luz que atraviese por ahí. Digamos que está en cero. Ahí debe coincidir el cero de la escala principal con el cero del nonio. ¿De acuerdo? Este es el nonio, esta es la escala principal. Bien, ahí cuando está todo cerrado, vemos que la indicación es 0. Bien, vamos a revisar un primer ejemplo que vimos. Listo, el primer paso que me está diciendo, el primer paso me dice, cuente cuántos 16avos hay entre el 0 de la escala principal y el 0 del nonio. Listo, aquí tengo el 0 de la escala principal, aquí tengo el 0 del nonio, entonces los cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí tendría 5, 16. Cuando el 0 del nonio coincide con una línea de la escala principal, hasta ahí llegó el resultado de esa medición. Entonces aquí tendríamos 5 16avos, porque acuérdense que estos son 16avos. Esto es igual en la cinta métrica. Vemos como la pulgada está dividido en 16 partes. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O sea, cada parte vale 1 sobre 16, que es un 16avo.
Listo, entonces aquí el resultado de esta medición, como coincidió el 0 aquí, son 5,16. Hasta ahí no hay... si tienen duda o algo, ya saben que enseguida pueden intervenir. Entonces hasta aquí, primer paso, cuento cuántos 16 hay del 0 de la escala principal al 0 del nonio. 1, 2, 3, 4, 5. Como aquí el 0 coincidió, no hay más nada sino que escribir la medida 5,16. Como es impar, no tengo que simplificar. Hasta ahí murió. Listo, entonces vamos a ver otro caso. Por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Donde ya ahora miramos a ver dónde coincide el 0. Entonces lo mismo me dice, primer paso, cuente cuántos 16 hay entre este 0 y este 0. Yo los cuento, son 2, 4, 6, 8, 10. Entonces serían ¿cuántos? 10 16. Pero ¿qué pasa? Que el numerador es par. Entonces yo tendría que simplificar. Vamos simplificando siempre mitad numerador, mitad denominador. Entonces tenemos 10 16. La mitad de 10 son 5. La mitad de 16 son 8. 8. Entonces el resultado sería ¿cuánto? 5 8. 5 8. 5 octavos. 5 octavos. Octavo. Ok, así se lee. Octavo, 5 octavo. octavos, sí. 5 octavos. Exactamente. Octavo. Aquí vamos a tener 16, 32, 64, 128. Ok, cuartos, medio y ya. Pare de contar. No hay más nada. Entonces, ojo. Siempre que el numerador sea par, ¿qué tengo que hacer? Simplificar. ¿Cómo simplifico? Voy sacando mitad a mitad hasta que el numerador sea impar. Cuando ya el numerador sea impar, ya hasta ahí llegó. Listo. Entonces estos son los dos aspectos del primer paso. ¿Ok? Si el 0 del nonio coincide, hasta ahí murió. ¿Qué tengo que yo estar pendiente? Si el numerador es par. Si el numerador es par, simplifico. Y si es impar, hasta ahí llegó. Listo. Eso es lo único. Bien, vamos ahora para el caso en que digamos que el nonio no coincide, como este que está aquí. Profe, una pregunta. Sí, Bueno, ya cuando se encuentra la medición simplificada, ya se va a medir es con la simplificación. O sea, en el caso que dio 5 octavos, ya la medición serían 5 octavos y no 10 16avos. sí, exacto. Siempre hay que simplificarlo hasta lo último. Entonces, lo que te quede ahí es el resultado Esa es de la la medida. medida. La medida ahí son 5 octavos de pulgada. Profe, ya se queda medida 5 octavos ya. Ya 5 octavos. Y acostúmbrense siempre a colocarle las unidades. Ya saben, en pulgadas. ¿Qué símbolo utilizamos para pulgada? Profe, yo no sé porque la verdad hasta hoy vengo a recibir la primera Los clase. que, los que ya tuvieron, ¿qué símbolo utilizamos para las pulgadas? ¿Cómo sé yo si son pulgadas o milímetros? ¿Qué le escribo al final? Pues no se les olvide. Las pulgadas son IN, el símbolo IN. Los milímetros MM. Entonces las pulgadas son IN. Entonces aquí serían, en el caso ahorita, 5 octavos de pulgada. Ya yo sé que son 5 octavos IN. Tengo que colocar siempre las unidades porque si no, no sé de qué me están hablando. Ya, si yo coloco 25, ¿25 qué? O sea, milímetros o pulgadas. Uno coloca siempre las unidades. El valor y la unidad. Listo, entonces vamos a ver ahora el caso en que el 0, como ven aquí, resulta que el 0 quedó entre dos líneas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo sigo el primer paso que me dice, cuente cuántos 16 hay entre este 0 y este 0. Entonces los cuento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 11 no, porque el 11
ya no está entre estos dos ceros. Entre este cero y este. El 11 está después de este cero del nonio. Son los que están entre el cero del nonio y el cero de la escala principal. Entonces hasta aquí tenemos 10, 16. Pero a ese 10, 16 le hace falta, porque son más de 10, 16. Son estos que está aquí de más. Entonces, ¿qué me dice el siguiente paso? Me dice, cuando esto ocurre, cuando el cero del nonio no coincide con una línea de la escala principal, entonces me dice, mira qué línea del nonio coincide con una de la escala principal. Entonces yo miro cuál, y es esta que está aquí, que es la número 4. Ok, es la que está coincidiendo. Ahora, se me había olvidado comentarles algo sobre el nonio. ¿Qué es lo que hace el nonio? El nonio lo que hace es que este 16avo de aquí sea mucho más pequeño. O sea, lo divide. Toma esto de aquí y lo divide. ¿Entre cuánto? Entre este número de divisiones. ¿Cuántas divisiones hay acá? 8. Entonces sería dividir un 16avo entre 8. Entonces, si ustedes dividen un 16avo entre 8, hagan la operación. Si tienen un cuaderno, coloquen un 16 dividido entre 8 y hacen la ley de la oreja. Al 8 hay que colocarle su denominador, que es 1, y hacen la ley de la oreja. Entonces la ley de la oreja me dice que un 16 dividido entre 8, eso me da un 128avo. Ok, un 128avo es lo que mide, es lo que equivale a esta división. Entonces aquí sería un 128, 228, 328, 428, 528, 628, 728. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Claro. Listo, profe. ¿Seguro? Entonces ya sabemos, cada división de esta vale un 16 y cada división de el nonio equivale a un 128. Entonces, resumiendo acá, tenemos que hasta aquí hay 10, 16, ¿sí? 10 16avos, y acá tenemos 4, 128, que es la línea que coincide. Ahora, el tercer paso, ¿cuál es? Hacer la suma. Tengo que hacerle esa suma. ¿Cuál suma voy a hacer? 10, 16 más 4, 128. Tengo que sumar esas dos fracciones. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ya viendo un poco esto, me voy a ir a la presentación. Me voy aquí a la presentación. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a revisar los ejemplos. Entonces aquí tenemos este caso. Vamos a revisarlo paso a paso. Dice, el primer paso, ¿cuál es? Vamos a contar cuántos 16 han pasado de la escala principal hasta el cero del nonio. Entonces aquí lo tengo. Entre el 0 del nonio y el 0 de la escala principal, para este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5 que serían 5 16. ¿Listo? Eso es. Entonces, como el 0 no coincide, yo miro qué línea del nonio coincide. Y resulta que aquí coincide la número 3. Es la que coincide. Entonces tengo ya por una parte los 5 16. La otra línea que coincide es la 3. ¿Sí? Que son... En este ejemplo no lo... Entonces aquí tenemos 5 16. A ese 5 16 yo le tengo que sumar ahora 3 128avos. ¿Listo? Entonces no sé si pueden hacer ahí esa operación. Si no, voy a colocar aquí una hoja en blanco y la hacemos aquí. Entonces tenemos
tenemos aquí que por ahorita para el ejemplo, teníamos 5 sobre 16, ¿verdad? Y la línea del nonio que coincidía, que tenemos que hacer la suma, era la de 3 sobre 128. Hasta ahí estamos todos. Hasta ahí está claro. Sí. Sí, profe. Listo, bien. Entonces, esta parte de aquí, ¿a qué corresponde? A las divisiones de la escala principal. Y esta de acá, que corresponde a la línea del nonio que coincide. Entonces, esta es la escala principal. Y esta es la escala en el nonio. Listo, y ahora que tengo que hacer esa suma. Entonces, hay varias formas de hacer esta suma. ¿Ok? Ya cuando ustedes lo vieron allá en la primaria. Listo, después en el bachillerato seguramente les tocó hacer estas operaciones. Entonces, hay varias maneras, como les dije, de hacer esta suma. Pero yo les voy a... Aquí yo les voy a explicar una. Ojo, con la claridad de que esta forma de hacerlo es muy particular. O sea, nos va a servir, pero para este tipo de fracciones que nosotros vamos a sumar, ¿de acuerdo? Si vamos a sumar otro tipo de fraccionario, no sé, porque sea un problema de geometría, un problema matemático, es decir, yo voy a sumar 3 novenos más un séptimo, ya esa es otra forma. Aquí, porque todos los fraccionarios que se utilizan en mediciones son equivalentes, entonces ya me permiten utilizar este truco, digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer lo siguiente. Igual es una forma de hacerlo. Este 8 yo voy a multiplicar por este numerador. Listo, y me va a dar el resultado, yo lo voy a colocar acá. Entonces tenemos 8 por 5 son 40. 40. Listo. Como estamos sumando, pues yo aquí voy a colocar esa suma. ¿Y qué número le voy a sumar a ese 40? Este 3 que está aquí. ¿Ok? Este 3 es el que yo voy a colocar. Listo, y ya tengo 40 más 3. 44. 43. 43. Listo. Como debe ser un número fraccionario, porque acuérdate que estamos operando un número fraccionario, aquí debe haber una fracción. ¿Cuál va a ser esa fracción? Esta misma que está aquí. Esta misma yo la coloco acá. Entonces serían 128. Como estamos hablando de pulgadas, le colocamos ese de aquí las unidades. Y ese sería el resultado de esa medición. ¿Listo? Entonces nosotros acá en el pie de rey siempre, acuérdense, siempre vamos a multiplicar, por 8, siempre. Este 8 no va a cambiar. En el caso del pie de rey. Entonces eso ya nos facilita un poquito más todo el tema. Pues vamos a volver a este señor. Siempre hablamos de multiplicar por el primer número que hay. Sí, siempre. O sea, este método yo le llamo el método del chavo del 8. Entonces vamos a poner ese mismo ejercicio aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y dijimos que el que coincidiera el 3. ¿Listo? Entonces yo hago lo siguiente. Ojo, como siempre voy a multiplicar por 8 para que esto sea más rápido. Ya yo tengo el 8, ya lo tengo, mejor dicho, preparado en la cabeza. El día que yo voy a hacer una medición con un pie de rey en fracciones de pulgada, lo primero que debo hacer, obviamente, verificar que esté en cero, que esté en la superficie limpia. Eso ya lo vemos cuando veamos los errores. Pero en el caso de la interpretación, siempre
lo primero que yo voy a hacer es tener el 8 en la cabeza preparado para multiplicar enseguida. Entonces yo nada más que tengo que hacer contar estas líneas. Y el número ese que me dé, yo lo multiplico por 8 enseguida. Entonces ya yo tengo el 8 preparado aquí. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5 por 8, 40. Y después sumo esta que está acá. Como coincide el 3 son 43. 5 por 8, 40. Más 3, 43. Ya. ¿Me siguen? Sí. Claro. Listo, ya yo tengo el 8 preparado. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 por 8, 40. Miro qué línea coincide y lo sumo. Es la 3, 43. Entonces serían 43, 128. Listo, ahí no hay pérdida. Ese sería el resultado de esa medida. ¿Ok? Entonces, ojo, que aquí se aplica lo mismo. ¿Qué pasa si el numerador es par? Yo tengo que comenzar a simplificar. ¿De acuerdo? Claro, hay que simplificar si el número es par. Si el número es par, entonces vamos a poner el mismo, vamos a poner, pero con este ejemplo aquí. Entonces tenemos. Profe, una pregunta, o sea, a partir de los 128, por ejemplo, si el caso de 43 fuera 44, ahí se empezaba a simplificar el 128 y Los el dos, 44. Exacto, los dos. Ok. Acuérdense que siempre hay que simplificar el numerador y el denominador. ¿Ok? Los dos. Ok. Pues vamos a ver este caso. Listo, que es el mismo. Entonces yo tengo el 8 preparado. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 por 8, 40. ¿Qué línea coincide aquí? Esta que es la 2. Entonces 40 más 2, 42. Entonces tengo 42, 128. Entonces como el 42 es par, yo tengo que sacarle la mitad. ¿Cuál es la mitad de 42? 21. 21. Y la, 21. y la mitad de 128. 64. 21. 21. 64. 64, profe. Esa sería la respuesta. 21,64. ¿Listo? Entonces siempre nosotros para el Piderrey vamos a utilizar estos tres pasos, pero con este truco que le estoy diciendo, porque el objetivo, bueno, estamos comenzando y todo, y de pronto haciendo estas operaciones me voy a demorar un poquito más y demás, pero en la práctica ya cuando estemos en una empresa, una medición de este tipo no se puede demorar más de 5 segundos, ¿ok? En lo que es la interpretación de pronto acomodándome mientras me acomodo, si la pieza está muy incómoda y demás, no la puedo manipular, ahí me tardo más, pero en realizar la lectura del instrumento, 5 segundos es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer muchas mediciones en el día y me demoro, imagínate, me demoro 5 minutos haciendo una medición, o sea, eso le cuesta dinero a la empresa, ¿ok? Entonces, eso no lo van a ver bien, porque estamos haciendo que la empresa pierda dinero, ¿de acuerdo? Primero y segundo, no se va a ver como muy competente. Si yo tengo que sacar un cuaderno, el jefe me dice, mídeme aquí, yo voy a medirme, espérese un momentico que voy a buscar el lápiz, el cuaderno, el borrador, abro el celular, pasé la multiplicación, o sea, eso no es técnico, ¿de acuerdo? Esto es un proceso que si lo hacemos bien la primera vez, la segunda vez lo único que tenemos que hacer es repetir, repetir, repetir y repetir. ¿De acuerdo? El primero lo hacemos con todo el cuidado posible y de ahí para adelante volvemos a repetir lo mismo. Entonces se convierte en algo ya mecánico. Ya se convierte en algo que vamos a hacer rapidito. Ya yo sé que yo cuento, eso que cuenta ahí lo multiplico por 8 y sumo el que coincide arriba. Si es par, simplifico hasta cuando sea impar. Y si no, ahí murió, si es impar. Listo, entonces vamos a hacer aquí otro ejemplo. Vamos a quitar aquí este resultado. Okay. Vamos a hacer esto. Listo, entonces lo primero contamos aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 8, 56. La línea que coincide es la 4, 56 más 4, 60, 128. La mitad de 60, 30. 30, 64. La mitad de 30, 15, 32. Sería el resultado de esta medida. 15, 32. ¿Listo? ¿Cuántas veces tú? 15 32 en 15, 32 de pulgada, exactamente. Listo, entonces esto que lo da la práctica. La práctica. Entonces ya ustedes tienen el simulador. Ya ustedes pueden ahí ir practicando. Lo importante es que tengan claro esos pasos que están allá. Que yo les voy a compartir ese archivo también para que lo descarguen de la plataforma. Además de eso, este video también está grabado. Yo se lo subo allá para que lo revisen y lo analicen con calma. Pero entonces son, como pueden ver, son 3 pasos muy sencillos. Muy sencillitos. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Una multiplicación, una suma y, si acaso, una división. Pero la división es sencilla. La división siempre es mitad, 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 mitad. O sea, dividir entre 2, dividir entre 2. Y aquí sí, repásense muchachos, si no lo tienen fresquecito, lo que es la tabla de multiplicación del 8. Ya, repásense la todita. Vayan otra vez, repítanla ahí, 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3. ¿Hasta cuánto necesitamos? Hasta 8 por 15. Sí, y tenemos que hacer esta medición. Al principio nos vamos a demorar 15 segundos, 20 segundos, 30, como mucho. Pero ya vemos que vamos a bajar esos tiempos hasta hacerlo en menos de 5 segundos, que sería el objetivo. Listo, si tomamos el tiempo, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, cualquier medición de esta y la hago rápidamente. Si tomamos el tiempo, me va a demorar menos de 5 segundos. Entonces aquí tengo 15 por 8, 120, más 2, 122. La mitad de 122 son 61, 61, 64. Sería el resultado de esa medida que está ahí. Listo, ¿cuánto me demoré? Menos yo diría que 3 segundos por ahí. Y eso, 3 segundos explicando yo el paso a paso. Lo que voy haciendo en la mente. ¿Listo? Entonces les voy a colocar aquí esta medición para que ustedes la vayan resolviendo ahí paso a paso y me comenten a ver. Que vayan resolviéndola ahí. Tómense ahí los 30 segundos y ya me avisan. Voy a dejar ahí un minutico para que lo resuelvan ahí en su cuaderno. Listo, ¿quién tiene la respuesta?
¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién terminó ya? Profe, 139, 128 avos pulgada, de pulgada. Bueno, no sé si pronto se me pasó comentarles algo. Porque, porque ahí 17 hasta el 0 y la raya concuerda con el 3. Entonces multiplico 17 por el 8, que me da 136 y le sumo el 3, 139 por la 120, sobre la 128 que es arriba. Listo, entonces párenlo bola que de pronto se me pasó decirles algo. Cuando yo paso ya de la pulgada, ¿sí? De una pulgada entera, sea una, sea dos, tres, cuatro, cinco, yo comienzo a contar los 16avos nuevamente, ¿de acuerdo? Pero sabiendo que ya llevo una pulgada, o dos, o tres. Sí, sí, me hago entender. Entonces, cuando yo paso ya la pulgada entera, yo comienzo el conteo comienzo de cero nuevamente. Entonces, en este caso que está aquí, O sea que ya la pulgada esa que ya tenemos, la que pasó, no cuenta, sino que ya empezamos otra vez con un 16avo o una pulgada, un 16avo. Exactamente, tal cual. Entonces, aquí ya yo tendría una pulgada y ahora sí comienzo a contar los 16avos. Entonces aquí tendría una pulgada, listo, ya pasó una pulgada, sería ya la parte entera. Ahora, ¿cuántos 16avos han pasado? Como ya yo tengo Uno. Aquí exactamente ha pasado uno, porque tengo que volver a contar otra vez ya cuando pasen las pulgadas enteras, comienzo el conteo nuevamente, aquí tendría uno. Entonces sería 1 por 8, 8. 8 Más 3, 8 más 3, 11. 11. 128 avos. 11, 128 una avos. pulgada, In. una pulgada, Una 11, pulgada, 128. 128 avos. In. Listo, aquí está. Una pulgada, 11, 128 avos. Listo. ¿Cómo se lee esto? Señor, esto se lee así. Una pulgada, 11, 128 avos. Ya. Ya cuando yo les digo, cuando ya yo digo una pulgada, ya yo sé que estamos hablando en pulgada. Una pulgada, 11, 128 avos. Así se lee. Entonces, a esto para escribirlo, ¿qué le faltaría? La IN al final. Tiene el significado. Exactamente. Entonces vamos a ponerle unas aquí más facilitas y volvemos apenas las tengan. Me comentan a ver. Pues el resultado. El resultado se ve. Sí, aquí se ve, van todavía no. Profe, estaría el resultado, profe. Sí. Vamos a ponerlo ahí. Ese que está ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 8. 64. 1, 2, 3, 4. Más 4. 10. 68. Sería Profe, da 17, 32 avos de pulgada. Así es. 17.32, muy bien. Entonces ahí tenemos 8 por 8, 64. Más 4, Vamos, vaya para allá. 68. 68. La mitad de 68, 34. Mitad de 128, 64.
Ahora sigue el 34 es par. Mitad de 34 es 17 y mitad de 64 es 32. 17, 32. Entonces, ojo muchachos, ojo. Hey, ya veo que lo hicieron bien. ¿De acuerdo? Ya lo acaban de hacer bien. Entonces, ahora, de aquí en adelante, tienen que volverlo a hacer igual que lo hicieron ahorita. Igualito. O sea, ya siguiendo los mismos pasos que ustedes siguieron, van a hacerlo siempre. Entonces, ya no va a haber pérdida porque esto, si hacen lo mismo que hicieron ahorita, no se van a equivocar. Listo, ¿cuánto tenemos ahí? Profe, da 83, 128 avos de pulgada. Listo, papá. Entonces, así tienen que hacer todo este tipo de ejercicio igual y siguiendo los mismos pasos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mejorar ahora? Lo que vamos a mejorar ahora es el tiempo de respuesta y que esas operaciones yo las tengo que hacer mentalmente. ¿De acuerdo? En la cabeza. No voy a utilizar papel, ni lápiz, ni celular, ni nada. O sea, ya comprendimos cómo es la mecánica. Que como vieron no es muy compleja. Son unos pasos muy sencillos. Ok, ya eso ya lo tienen ahí. Ahora, ¿qué tenemos que mejorar? Ya no hacerlo con lápiz, con papel, con un celular, con una calculadora, sino hacerlo mentalmente. ¿Listo? Entonces, otro truquito es el siguiente. Resulta que en el nonio, que tiene 8 divisiones, también hay unas divisiones que son pares e impares. Entonces, ¿cuáles son las pares aquí? El 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, miren qué pasa cuando coincide el 8. Cuando coincide el 8 también coincide el 0. O sea, quiere decir que la medida llega hasta aquí. No hay nada que hacer, entonces el 8 no lo vamos como a tener mucho en cuenta. Entonces aquí tenemos divisiones pares e impares. ¿Cuáles son las pares? El 2, el 4 y el 6. Listo. Siempre que coincida una de esas divisiones par, el numerador aquí me va a dar par también. O sea, que quiere decir que cuando coincide el 2, el 4 y el 6, yo tengo que simplificar. Entonces, ya ahí ya voy, con esos t, ya yo me voy dando cuenta de que, epa, el 2 ya, coincide el 2, ya me toca simplificar. Coincide el 6, me toca simplificar. Coincide el 4, me toca simplificar. ¿Listo? Y cuando coinciden impar, es decir, el 1, el 3, el 5 y el 7, ahí no hay que simplificar porque siempre me va a dar impar. La suma cuando yo la haga me va a dar impar. ¿De acuerdo? Entonces ahí en ese caso yo no tengo que simplificar ni cuando coincide el 1, ni el 3, ni el 5, ni el 7. Imagínate, el 1, 3, 5 y 7. 4 de las 7 opciones que tengo. ¿Cuándo voy a simplificar? Cuando coincide el 2, el 4 y el 6. Listo, ese es un tip. El otro, ¿cuántas veces hay que simplificar? ¿Cuántas veces? Depende. Si coincide el 2 o el 6, yo tengo que simplificar una sola vez. Y listo, el numerador tengo que sacarle la mitad y eso me va a dar en 64 avos. Y cuando coincide el 4, yo tengo que simplificar 2 veces. O sea, el numerador tengo que sacarle la mitad y otra vez la mitad.
y eso me va a dar en 32avos. Siempre que coincide el 4 son 32. Cuando coincide el 2 y el 6 son 64. Y cuando coinciden los demás son 128. Pues vamos a ver. Vamos a colocarlo aquí en 4. Listo. Entonces aquí tenemos 9. Han pasado 9 divisiones. 2, 4, 6, 8, 9. 9 por 8, 72. Más 4. 2, 4, 6, 8, 9 por 8, 72 más 4, 76. Entonces ya yo sé que como es el 4, yo tengo que sacar 2 veces la mitad. Entonces la mitad de 76, 38. La mitad de 38, 19. 19, 32. Listo, eso para que lo tengan ahí presente. Pero ya como lo están haciendo hasta ahora, está perfecto. No sé, de pronto estarán utilizando un lápiz, estarán escribiendo en una hoja, estarán utilizando un celular o demás. Pero bueno, la mecánica que utilizaron es esa. Esa es la mecánica que hay que hacer. Ahora que hay que mejorar, irnos olvidando poco a poco del lápiz, de la hoja y de la calculadora. Y hacerlo mentalmente. Listo, que no es una cosa tan difícil. Yo digo 2, 4, 5 por 8, 40 más 1, 41. 41, 128. Esto no tiene misterio. Ojo, otra cosita. Este caso, por ejemplo. Aquí tenemos que entre estos dos ceros, ¿cuántos 16 han pasado entre este y este? Ninguno. Ninguno, 0, ¿sí o no? 8 por 0, 0. Ya me toca nada más sumar el de aquí. Entonces en este caso serían 6, 128avos, pero como el 6 dijimos que es par, tengo que simplificar cuánto una vez. Entonces aquí serían la mitad de 6 serían 3, la mitad de 128 serían 64. Entonces aquí tendríamos 3 64avos. Listo. Entonces, ¿cómo la ven? No es tan fácil, no es tan difícil, perdón, ¿verdad? No es tan difícil. Son 3 pasos sencillos que si los seguimos, ya lo acaban ustedes de hacer. Si lo hacen de esa manera, siempre los resultados van a ser los correctos. No se van a equivocar. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando hacemos los talleres escritos, no entendería yo por qué si yo coloco 10 ejercicios de estos, me salgan 7 buenos y 3 malos. Si es que voy a aplicar la misma estrategia para sacar la medida de aquí, los mismos pasos. Entonces, si ya yo hice el primero bien, los demás me tienen que salir bien siempre, todos los que yo haga. ¿Por qué? Porque estoy aplicando. Ahora, si cambio algún paso en el método, ya ahí sí, yo digo, mierda, ahí sí, puede que los resultados que tengan de pronto no sean los más correctos. Pero si hacemos bien el primero, ya los demás igualitos, todo igualito. Aquí ya lo único que van a cambiar son los números y demás, pero la metodología que vamos a aplicar es la misma siempre. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. No hay preguntas, no tienen dudas. Profe, atacó mi clase de entregar esta base que usted dijo sobre de la cinta métrica. Bueno, porque ya nosotros lo hicimos, el grupo de nosotros. No recuerdo ahora mismo la fecha que se le colocó a eso. Pero creo que es hasta el domingo por ahí, me parece. Este tema, usted sabe, como ya le comenté, que hasta ayer nada más
había entrado a la plataforma y eso, entonces no sé si de pronto estoy anexado a un grupo o como ya han escogido los grupos eso, me toca Bueno, ahí solo o no sé está, cómo será la cuestión. aquí está Kevin. Kevin, tú estás por ahí. Profe Osvaldo. Osvaldo está por ahí. No, profe, él no se conectó hoy en la clase de hoy, Y Kevin, pero creo que tampoco, profe, creo, no sé. La profe, nada más hay 10 conectados. No, 9. habemos 10 en línea. 9, pues, metiéndolo a usted son 10. bueno, ¿y quién? Profe, pero aquí, profe, disculpe, Sí, aquí, bueno, pues aquí yo le dije al compañero Gandhi que hay un grupo de 2 nada más, Conmigo. que sería Samuel David Aguilar, Pernet y Reyes de Jesús Ortega Buenaga. bueno, dale, entonces ahora conversamos sobre ese tema. Entonces vamos a cerrar aquí ya esto. Pues no sé si tienen alguna pregunta. Profe, la asistencia. Sí, ya se las envío. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto que Profe, yo acabamos tengo de una ver. pregunta. Ya está todo claro. Profe, el compañero Gandhi, profe, tiene una pregunta. Sí, Yo tengo una pregunta, profe. Bueno, ya el tema de lo de las pulgadas yo lo entendí bastante bien. Es un tema bueno que se maneja fácil, como lo dijo usted. Sobre todo, más que todo, es la práctica, ¿no? Tener la práctica de multiplicar rápidamente en la mente. La mente se acostumbra a medida que va pasando el tiempo a las cosas y a las situaciones. Pero entonces, o sea, me quedó la duda de los milímetros. ¿En los milímetros también se usa la misma operación o ya eso es un no, tema los aparte que usted va a explicar? milímetros, o sea, en los milímetros no hay que hacer nada prácticamente. Mira, es que partimos de lo más complejo, entre comillas. Lo más difícil. O sea, que es esto de las pulgadas, porque aquí tengo que hacer una multiplicación, tengo que hacer una suma y de pronto una división, dependiendo del caso. Entonces tengo que hacer multiplicar, sumar y dividir. Listo, esto es en las fracciones. En las milésimas tengo que hacer nada más una suma. O sea, ya no tengo que multiplicar ni tengo que hacer nada. Milésima de pulgada, suma. Entonces ya pasamos de hacer una multiplicación, suma y división a solamente hacer una suma. Y en los milímetros no hay que hacer ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, ni nada, sino simplemente escribir lo que está aquí. Ya, pero eso ya lo vemos, eso ya lo vemos en su momento. Aquí, aquí partimos de lo más complejo, entre comillas, que son las fracciones, donde involucran una multiplicación, una suma y una división. ¿Ya? Listo, profe, gracias. En la próxima semana vemos el tema de las pulgadas en milésimas. No lo vemos ahora porque no quiero que se enreden con eso. Quiero que primero esto lo tengan claro, lo practiquen durante toda esta semana. Yo les voy a dejar un taller también sobre esto, como el de la cinta métrica, para que analicen los ejercicios, practiquen y ya esto lo tengan fresquecito. La otra semana hacemos un recordatorio de esto y ya comenzamos con las milésimas. ¿Ok? Ese taller que usted va a dejar ahora es individual, profe. Ese taller, como quieran. Si no quieren seguir trabajando en grupo, lo hacemos individual. Bueno, no, sería chévere también para poder compartir con los compañeros y si de pronto alguno entre los tres tenemos alguna duda. Claro, o sea, a mí personalmente, o sea, siempre me gustan las actividades que sean en grupo porque, como tú dices, a través de los grupos se genera un mayor aprendizaje porque la gente aporta, el uno tiene dudas, mientras que solo el que tenga dudas de pronto se desanima, no se atreve, ¿qué hace? No sabe cómo desarrollar los trabajos de pronto. Ya, entonces en grupo pues siempre... Bueno. Listo, entonces si no hay más preguntas con respecto a este tema, entonces ya cerramos este tema. Les voy a dejar un taller, ¿sí? Un taller sobre esto. ¿Sí? La asistencia, profe. Sí, ahora les comparto. No vamos a terminar todavía la clase, vamos a cerrar, es el tema este, para
ya conversar los otros temas que tenemos pendientes. ¿Listo? Pero quiero ya cerrar con el tema de el pie rey en fracciones de pulgada. Ya sabemos, esto es lo mismo que la cinta métrica. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la escala principal del pie rey. La pulgada está dividida en 16 partes, donde cada parte de esta equivale a un 16avo. Adicionalmente, este pie rey tiene una escala que se llama nonio, que tiene 8 divisiones, y el objetivo del nonio es hacer esta división más pequeña. ¿Cuánto? Ya vimos que cogemos el valor de una división de la escala principal y la dividimos entre el número de divisiones que tiene el nonio. Entonces aquí sería un 16 dividido entre 8, nos daría un 128avo, que es lo que equivale a cada división del nonio. Listo, así identificamos un pie de rey que está en fracciones de pulgada. ¿Cómo? Mirando la escala principal, que tenga este tipo de marcaciones y que esté dividido en 16 partes. Ya por aquí ya yo sé que son pulgadas. Ahora, si son fracciones o son milésimas, también digamos que la escala principal de un pie de rey en milésimas de pulgada es diferente a esta. Ok, no está dividido en 16 partes ni nada de eso. Y el nonio también. Nonio tiene otro tipo de diseño. Entonces cuando yo vea esto, nonio, 8 divisiones, así como está, ya yo sé que esos son fracciones de pulgada. O miro la escala principal, veo estos dos, cuento aquí, son 16 partes, está dividido estas dos indicaciones principales, fracciones de pulgada. Listo, ya yo lo reconozco a simple vista, mirándolo. Miro el nonio, si tiene 8 divisiones, fracciones de pulgada. Si veo la escala principal y tiene esta configuración, marcaciones de 1, 2 y 16 divisiones, fracciones de pulgada. Listo, ahí yo lo identifico a simple vista. Y el tema de la interpretación ya lo vimos, los pasos son 3. Primero es contar cuántas divisiones hay entre el 0 de la escala principal y el 0 del nonio. Si el 0 coincide, eso llegó hasta ahí. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 16. Ahí murió. Como es impar, no tengo que simplificar y ahí quedó 5, 16. En el caso de que sea par, que el 0 del nonio coincida con una línea par como esta, que son 6, 16, tendría que simplificar. 6, 16, la mitad de 6 son 3, la mitad de 16, 8, y aquí serían 3 octavos. Listo. Cuando queda una línea intermedia, el 0 del nonio, hago el primer paso, cuento cuántos 16, multiplico por 8 enseguida y sumo la línea que coincida. Aquí son 6 por 8, 48, más 6, 54, la mitad de 54, 27, la mitad de 128, 64, serían 27, 64. Listo. Ese es resumiendo un poco lo que vimos hoy. ¿De acuerdo? Entonces ya para cerrar este tema, les voy a dejar un taller. También vamos a hacerlo en grupo. Después ya nos ponemos de acuerdo a ver si reorganizamos los grupos, los dejamos así. Pero eso lo hablamos ahorita. Entonces aquí cerramos. Y nada, dejamos esto hasta aquí. Ya concluido lo que es el pie de rey en fracciones de pulgada. En la próxima clase vamos a ver ya el pie de rey en milésimas de pulgada. Seguimos con las pulgadas, pero ahora en milésimas. Aquí tenemos